Puede modificar eso. Pero eso implica de que el refuerzo que tiene que tener, porque es como que acá yo esto es como una viga, ¿no? Que yo lo voy a colocar carga. Cuanto más lo separo la viga, el esfuerzo mayor se pandeará, ¿no es cierto? Entonces, esto puede llegar a pandearse también, ¿no? Entonces todo eso se refuerza, entonces ya se refuerza. Entonces si yo voy ampliando, por ejemplo, el espacio entre dos apoyos de vigas, amplio, la viga tiene que ser más peraltada, más ancha, ¿no? Tiene que tener más acero, más concreto, ¿sí o no? Entonces acá se refuerza. Esos son cambios ya pues muy excepcionales, ¿no? Pero esos son vehículos de fábrica que tienen pues todo una connotación de distancia entre ejes, todo está pues estudiado y autorizado sobre todo, ¿no? Tiene una autorización, una normatividad para poder construir todo este vehículo, ¿no? O construirlo o en este fabricarlo, ¿no? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Generalmente lo que estamos viendo nosotros no es tanto para el transporte público y privado, lo que estamos viendo en esta parte es cómo un vehículo que es un volquete que transporta carga, es para eso que analizamos nosotros, más estamos analizando para eso, ¿no? Cómo se va a desplazar transportando. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver entonces el movimiento de los vehículos, es decir, cuando ya este vehículo va a entrar en movimiento, cuando va a entrar en movimiento. Entonces entramos a ver el movimiento de los vehículos. Vamos a entrar a ver ya el movimiento de los vehículos, cuando ya va a entrar. Entonces hay una definición, coeficiente de fricción. Entonces cuando un vehículo está en movimiento debe considerarse, dice, dos coeficientes de fricción. Uno que es el coeficiente de adherencia, y el otro es el coeficiente por rozamiento, de rozamiento por rotación, cuando ya el vehículo está en movimiento. Son dos. Entonces, cuando dice, nosotros tenemos una superficie acá, una superficie, bien ustedes, y lo voy a representar el vehículo como esta figura geométrica que es un rectángulo, que normalmente le llamo una superficie o un objeto A y una superficie B. Entonces, ¿no? Son dos cuerpos, A y B. A, estático, pues es la parte de la vía, y A lo consideramos como si fuera el vehículo. Para que este vehículo cuando está estático, siempre va a haber una fuerza que trate de jalar para que se desplace. Pero además tiene una carga P, que va a hacer que el vehículo quede estático ahí. Entonces acá se genera en esta parte. Están notando el cursor, ¿no? Notan el cursor, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. En esta parte hay un coeficiente de fricción que se genera acá, si es que quiere entrar en movimiento. Ese coeficiente de fricción depende de esta fuerza o del esfuerzo que se genera en esto calculado, como si jalara yo este objeto con un cable, con una soga, jales esto, y entonces acá hay una fricción que se genera. Y eso dice entonces, ese coeficiente de fricción es igual a esta fuerza entre el peso que genera este objeto A. Y entonces dice, si aumentamos esta fuerza, jalo más fuerte, el cuerpo A se desplaza con respecto a la superficie B. Entonces, si este esfuerzo es grande, se desplaza. Pero si este esfuerzo no es tan grande como que el coeficiente, acá hay una fuerza en otro sentido que se está generando acá, eso queda, el cuerpo A queda estático. Y esto nos hace ver una relación acá, que dice, si la fuerza F, esta fuerza F, ¿no? Si la fuerza F dice, es menor o igual al coeficiente de fricción por el peso, A no se mueve sobre B. Lo que he hecho es despejar de acá, ¿no? F es igual a qué? Al coeficiente por el peso. Pero, ¿qué pasa si ese F es mayor que el producto de ese coeficiente de fricción por el peso? A se mueve sobre B.
Entonces quiere decir que ya comienza a desplazarse. Y estoy rompiendo la fricción que está ocurriendo acá. ¿Quedó claro, jóvenes, ahí? ¿Sí? Y entonces, si esto fuera un neumático, fuera una llanta del vehículo, si yo acelero mucho el vehículo, mucha fuerza, esto comienza a patinar y no se mueve. Eso implica que esta fuerza tiene que ser la necesaria para que el vehículo se mueva con respecto a él. Cuando esta superficie es muy blanda, lo que va a hacer si el esfuerzo va a comenzar a patinar el vehículo ahí. Y han visto ustedes el efecto de patinada, ¿no? En la arena, cuando está un vehículo, es porque esto debe ser. Entonces, ¿qué pasa? Debe ser una fuerza muy que venza solamente esa fricción para que entre en movimiento. Si es muy fuerte, esto va a comenzar a patinar. Porque la adherencia acá se está, digamos, diluyendo de tal manera que comienza, ¿qué cosa? A patinar el vehículo. Entonces, decimos entonces que el coeficiente de adherencia nos va a dar, pues, como parámetro para saber si el vehículo se mueve. Pero eso cuando es estático, ¿no? Pero nosotros lo que necesitamos es, dice, ¿no? El coeficiente de adherencia es un parámetro en física que se le conoce como coeficiente de fricción estático. Ustedes lo conocen en física, lo han visto como coeficiente de fricción estático. Pero a nosotros nos interesa es con el coeficiente ya cuando el vehículo va a entrar en movimiento. Y dice, ¿no? Que ese coeficiente de adherencia, este coeficiente de adherencia que se genera acá, que se genera en esta superficie, ese coeficiente de adherencia, para cuando ya el coeficiente de rozamiento por rotación está, es la misma, pero dice, pero el significado, tiene el mismo significado, pero a diferencia de su valor se mide cuando se ha iniciado el movimiento y se representa la relación entre la fuerza. Entonces, horizontal es F, se aplica a la rueda del pavimento, ¿sí? Entonces vamos a verlo acá ya, se aplica ya. Entonces ya lo consideramos ya, esa rueda motriz, esta rueda es esta de acá, ¿no? Ya que hemos visto anteriormente, esta rueda de acá, esta es la que estamos estudiando ya. Como una rueda que soporta la carga, no sé si se deja entender, esta carga, para que el vehículo entre en movimiento y pueda romper esa fricción que está ocurriendo en esta parte. Entonces ya lo que nosotros hacemos, ¿qué cosa? Ya lo representamos todo ese esfuerzo a través del neumático o la llanta, la superficie que ustedes ven que está dentro del camino, y acá se genera una fricción en esta parte. Hay un coeficiente de fricción. Si es este coeficiente de fricción que se genera acá, ¿qué cosa es? Es el phi, y ya el coeficiente de fricción por rotación por el peso. Entonces lo que tiene que hacer F es, ¿qué cosa? F, al jalar F de este cuerpo, tiene que vencer para que esto entre en movimiento y se genere un par. F tiene que ser lo suficiente para romper, ¿qué cosa? Este coeficiente de fricción que estamos viendo acá, este coeficiente de fricción que se está generando acá, este coeficiente de fricción que se está generando acá, que viene a ser esta flechita acá, esta flecha. Ese es el coeficiente de fricción. Esa flechita, vamos a ver. Esa flechita que está bien ahí, esa flechita es. Es eso. Esta flechita es, yo diría, acá. Es la que está acá. Es lo mismo. ¿Entendieron, jóvenes? Hay que vencer eso para que cuando ya se produzca el movimiento, que este F sea lo suficiente grande ya para poder nosotros, sea lo suficientemente grande para poder jalar ahí. Entonces dice, si la fuerza F se aumenta, solo se aumentará el deslizamiento, entonces el vehículo va a patinar. El vehículo va a patinar. Lo que sucede, dice, cuando un vehículo que circula sobre un pavimento malo, un pavimento muy, digamos, en malas condiciones, el coeficiente de ese coeficiente de rozamiento baja y quiere acelerar, la máquina patina. Entonces se ha estudiado que este coeficiente de rotación, ¿no?, que le llaman coeficiente de rozamiento por rotación, phi sub r, mediante estudios se ha demostrado que al aumentar la velocidad,
ese coeficiente disminuye. El coeficiente transversal es mayor que el longitudinal. Entonces, si este vehículo está transitando y entra una curva, por ejemplo, la fricción transversal que se va a suceder ahí es mucho mayor que este coeficiente que está generándose acá, que es longitudinal. Es decir, el transversal es mayor porque el vehículo va... ¿Han escuchado ustedes que cuando un vehículo entra a mucha velocidad a una curva, como hay un sonido? Esa fuerza es tan alta que produce un sonido que es mucho mayor que el esfuerzo que se genera acá. De tal manera que eso es lo que nos dice la teoría. El agua, dice, no siempre hace decrecer el coeficiente, sino más bien algo aumenta. Entonces, cuando hay agua, cuando esto está húmedo, el pavimento está húmedo, entonces eso hace de que va a decrecer el coeficiente y esto puede patinar. Y 4, el menor valor de coeficiente no corresponde a las líneas más lisas. Así, por ejemplo, dice para pavimentos de asfalto bituminosos. Esto, copian ustedes ahí. Firme bituminoso, ¿a qué se refiere? Pavimentos de asfalto. Pavimentos de asfalto. ¿No? Como la que tenemos, Huaraz, Carhuaz, por ejemplo. No necesariamente son las más deslizantes. De tal manera que es por eso que cuando ustedes, cuando estudiamos pavimentos, vamos a ver que esa superficie no es tan lisa. Es un poco rugosa, por eso tiene arena en la parte superior para que lo vuelva rugoso, para que no pueda haber un deslizamiento y patine en carro. Para fines prácticos, el coeficiente de rotación se simboliza, dice, por phi. No es phi sub r, sino phi solamente. ¿Y dónde encontramos ese coeficiente? ¿Dónde encontramos este coeficiente? Lo encontramos valores típicos del coeficiente por rotación longitudinal. En la tabla 1. Entonces, en la tabla 1 vamos a encontrar los coeficientes típicos por rotación longitudinal. Eso depende de qué? De la superficie del pavimento. Entonces acá tenemos una clasificación. Hormigón, ya ustedes saben hormigón, que es un material grueso, fino, ¿no? En diversa granulometría, ¿no? Y esto dice el phi vale 0,90. Si es arcilla, valga arcillosa, 0,55. Si es arena seca, 0,20, es bien bajo. Si la arena se moja, es 0,40. Si es una arcilla mojada, ¿no? 0,45, también baja. Si es una grava, que es decir, material muy granular, 0,36. Y si es tierra firme, la llamamos afirmado, el afirmado tierra firme. ¿Y qué consiste el afirmado? Consiste en un material de tierra sacado de cantera con una granulometría que va a tender a compactarse. El afirmado. Entonces, el afirmado es una capa que se coloca a la carretera, mínimo de 10 centímetros. ¿Cuánto vale? 0,55. Tierra floja, cuando estamos construyendo una carretera, siempre está movido, es 0,45. Y cuando es un pavimento rígido de concreto, hormigón de cemento, esto es por la traducción de la información en inglés, entonces esto se llama, ustedes pueden ponerle ahí pavimento de concreto. Pavimento de concreto varía de 0,75 a 0,50. Cuando está rugoso, en buenas condiciones, 0,75. Muy diluido, 0,50. Y cuando es un pavimento de asfalto bituminoso, pavimento de asfalto, vale decir, asfalto ya lleva pues como agregado el asfalto, ¿no? Mezclado, de 0,80 a 0,40. El asfalto cuando está en buenas condiciones de rugosidad, todo 0,80. Cuando está muy diluido, 0,40. De tal manera que eso también, ya con eso nosotros tenemos los datos de este coeficiente que se está generando acá para que el vehículo cuando va a entrar en movimiento. Luego vamos a ver cómo es la resistencia al movimiento. Entramos a ver la resistencia al movimiento. ¿Qué significa esto? Esa resistencia al movimiento es que cuando yo voy a estudiar este vehículo, ¿no? Voy a ver cómo se genera en esta parte de acá su resistencia en esta parte al movimiento, cuando esta llanta va a entrar en movimiento. Esa resistencia que se genera acá. Entonces, esa resistencia que se genera ahí, ¿no? Es la que vamos a ver, se llama resistencia al movimiento, y esa resistencia al movimiento, ¿no? Dice, durante el movimiento, es cuando el vehículo de movimiento se presentan factores que se oponen a ellas. ¿Qué significa eso? Es como en este caso, factores que se oponen.
¿no? Factores que se van a oponer al movimiento. Y uno de los factores es esto, ¿no? ¿Dónde está? Me pasé. Este factor, este de acá. Estos factores que se oponen al movimiento. Así, dice, el pavimento, así como la parte de la superficie del pavimento, el viento, las curvas, las pendientes ofrecen resistencia. Entonces, por eso que tenemos que el vehículo está dotado de factor mayor esfuerzo tractor para movilizarse. Y para esto existe un movimiento a la rodadura, resistencia a la rodadura. Esta resistencia a la rodadura depende de la superficie de esto de acá, de cuánto está toda esta superficie de acá, de esta superficie de rodadura. Depende de las condiciones del pavimento. 1. 2. Resistencia a la pendiente. Quiere decir, si el vehículo va a subir, entonces si va a subir el vehículo, si este vehículo va a subir, acá hay una resistencia a la pendiente. Hay otra fuerza que se opone al movimiento. Luego, hay otro que es la resistencia a la curva. Es decir, cuando un vehículo va a entrar a una curva, hay que tener cuidado porque ahí también hay resistencia a esa curva, una fricción transversal bastante fuerte. Y el otro es resistencia al aire. Y la resistencia al aire es aquella fuerza que va a venir, aquella fuerza que va a impedir que el vehículo avance. Es decir, una fuerza que se genera acá, que se va a generar para poder hacer que este vehículo no transite. Pero, ¿qué ocurre? Ahora los vehículos son aerodinámicos, quiere decir que ya viene cortado acá. ¿Han visto ustedes? Ya no es tan recto, es cortadito acá, es mucho más, y todavía tiene una cresta acá. ¿Para qué? Para que el aire que viene acá pueda retornar, hacer bien que el vehículo avance. No lo detenga, sino el vehículo pueda avanzar. Entonces, como ahora los vehículos ya son aerodinámicos, estas 4, esto se hace 0, esto se hace 0, vamos a hacerlo acá con esto, se hace 0, la resistencia curva también se hace 0. ¿Y por qué se hace 0? Un ratito. La resistencia de la curva también se va a hacer 0. ¿Por qué razón? Porque las curvas lo diseñamos pues con radios adecuados, longitudes adecuadas, y solamente vamos a tener 2 resistencias, por la rodadura y la pendiente, que no podemos evitarlo. Rodadura depende de las condiciones de la superficie del camino. Pendiente depende cómo he trazado mi pendiente, cómo he trazado. Entonces acá juega un papel importante para poder nosotros que este vehículo circule. Esta pendiente tiene que ser dentro del rango que nos limita. Eso es lo que vamos a aprender, y cómo trazar nuestra carretera para que la pendiente no sea tan fuerte. A eso debemos llevar. Estamos preparando todo esto para ver en otra parte del curso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Yo tengo una consulta, ingeniero. Sí. Usted estaba hablando sobre los coeficientes de fricción. Una rueda o una llanta, por así decirlo, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar? Depende de las condiciones en que transita la longitud. Tiene sus horas vida también la llanta en la cocada. Entonces va a depender mucho del fabricante que te diga esto puede circular, ¿no?, tantos kilómetros. Pero eso es relativo, porque ¿qué pasa si un vehículo está para pista y entra una trocha? Puede reventarse ahí, ¿no? El desgaste puede ser distinto. Entonces, por eso que el fabricante nos dice pues sus horas vida también de la llanta. Ya llega a la cocada llega pues a un desgaste, y hay que eliminarlo eso, ¿no? Porque es peligroso, ¿ya? Entonces eso también se ve en gestión de maquinaria. Eso es todo, es gestión de maquinaria. ¿Correcto? Correcto, ingeniero. Correcto, listo. Entonces pasamos. Nosotros decíamos entonces de que la resistencia al movimiento son 4. Entonces decimos, vamos a ver el 1. 1, resistencia a la rodadura. Resistencia a la rodadura. 1, resistencia a la rodadura. Resistencia a la rodadura.
Esto vamos a ver primero, la resistencia a la rodadura. Dice, es la oposición del pavimento que ofrece el vehículo en su movimiento debido a la fricción de las ruedas sobre el pavimento. Su valor depende, dice, de 5 factores. O es decir, este elemento que va a hacer que se oponga al pavimento depende de 5 factores. ¿Y cuáles son esos factores? ¿A qué velocidad se está desplazando el vehículo? ¿A qué velocidad va el vehículo? La presión y forma de las ruedas quiere decir que entonces estas llantas de estos vehículos tienen, de acuerdo a la nomenclatura, al tipo de vehículo, tiene una presión. Como el automóvil tiene, la camioneta tiene camiones, va a depender mucho del diámetro del aro y la carga que va a soportar, está diseñado así. Entonces, esa presión, cuando esto está desinflado, hay más contacto en la superficie, ¿no? Cuando está muy inflado, menos. Entonces, tiene que tener una cantidad suficiente para que el contacto sea el adecuado. No sé si me entienden esa parte. ¿Se entiende? Si la llanta está desinflada, hay mayor contacto, ¿no? La llanta está muy inflada, menos contacto. Entonces esto debe tener lo suficiente que contacte con el firme. Eso es lo que nos dice. Entonces va a depender mucho de esas condiciones que nos diga, ¿no? De las condiciones. Luego el otro que viene, ¿cuánto es la carga sobre los neumáticos? ¿Cuánto es el peso? El peso, ¿cuánto es este peso que va a ir, se va a distribuir acá? ¿Cuánto es el peso? No puedo colocarle más peso porque esto puede reventar inclusive, ¿no? Pues va a depender mucho de eso. El otro dice perdón, nos faltaba de marcar, naturaleza de la superficie del camino. ¿Cómo está constituido? ¿Es tierra? ¿Es pavimento asfáltico? ¿Es pavimento rígido de concreto? ¿Qué es, no? Depende de cómo está. Y por último, la pendiente del camino. La pendiente del camino juega un papel importante. ¿Cuánto de pendiente tiene la carretera? Entonces, la pendiente, ¿cuánto de pendiente tiene esta carretera? ¿Cuánto es? ¿1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%? ¿Cuánto es el valor? La pendiente. Por eso que nosotros debemos trazar la carretera con pendientes máximas, depende de lo que dice la norma. Y trazamos una carretera generalmente con 4 o 5% de pendiente que pueda subir a 7, 8, que es 8, es máximo, excepcionalmente hasta 10, ¿no? Depende de la pendiente. ¿Qué significa 10%? Significa 10%, por ejemplo, 4%, que por 100 metros que recorrimos, 4 metros de altura va subiendo. 6%, por 100 metros que recorremos, sube 6 metros de altura. 3%, por 100 metros que recorro, sube ¿cuánto? 3 metros de altura. 3%. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Claro. Eso es importantísimo para todo. Pues ya nos dice, los factores, ¿qué cosa es? Velocidad, la presión de las ruedas, cómo está cargado el vehículo, está muy cargado, ¿no? Naturaleza, por eso tiene que tener buenas condiciones el camino, y por último la pendiente, que eso sí tiene que estar bien trazada, porque no va a estar cambiando pendiente todo el rato, es una rampa movible, es por eso que hay que tener mucho cuidado. Bien, dice, acá, así por ejemplo, si tiene los siguientes, dice las conclusiones, las mismas condiciones de pavimento y peso del vehículo en un aumento de la presión de los neumáticos disminuye la resistencia a la rodadura, porque hay menos contactos. En las mismas condiciones del vehículo, un mejor del pavimento disminuye la resistencia a la rodadura. Entonces quiere decir que hay dos condiciones, ¿no? Hay dos condiciones. Uno va a depender cómo está inflada esta llanta para el peso, y el otro es la superficie. Si es una superficie adecuada, la resistencia que se genera acá al movimiento va a ser menor y en consecuencia el vehículo camina, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me pasé. Esta resistencia que se genera acá va a disminuir y depende de la superficie de la carretera. Por eso que decimos,
hay que estar sellando, hay que estar arreglando las vías para evitar pues todo ese problema que pueda surgir, ¿no? Listo. Teniendo en cuenta ese principio, vamos a ver que dice la resistencia a la rodadura está dado por esta fórmula. Es el coeficiente que depende de los 5 factores anteriormente descritos, ¿no? Por la carga vertical. Entonces, ese coeficiente que depende. Y ese coeficiente, este coeficiente está dado, ¿dónde? Está dado en la tabla 2. Ese coeficiente para calcular entonces la tabla 2. Tabla 2, resistencia a la rodadura, que algunos dicen phi sub r o r sub r, r mayúscula sub r, que viene a ser lo mismo. ¿En qué unidad está eso? Está eso en kilogramos por tonelada. ¿En qué tabla? En la tabla 2. Entonces, para calcular la resistencia a la rodadura, es el coeficiente de rotación longitudinal, ¿no? Por el peso, y esto teniendo en cuenta que eso depende de los 5 factores que hemos visto anteriormente, y está en la tabla 2. Perdón un momentito, joven, llama un momento. Y superficie de rodadura, tabla 2, no se olviden, tabla 2 para el coeficiente de fricción, resistencia al movimiento, tabla 2. Tabla 2. Superficie de rodadura. Cuando es un concreto, es una superficie de concreto, quiere decir pavimento rígido de concreto. Hay que colocarlo bien esto porque ahí ha corrido. Ahí está. Cuando está en estado nuevo, excelente, 10 kilogramos por tonelada. Si está bueno, 15. Y si está malo, 20. Va aumentando el valor. Superficie de asfalto, ¿no? Bueno, 12. Estado regular y estado mal, sus valores. Cuando es una superficie de piedra chancada, que se coloca a veces colocando sardineles, cuando está nuevo, entonces vemos ahí, ¿no? Bueno, cuando es bueno, la piedra está bien acomodada, 15, es piedra chancada. Regular, 22 y malo, 35. Y cuando es una tierra firme con baches y surcos que ceden, bajo la carga solamente, en este caso, 2.5, que es el afirmado, vale 50. Cuando la tierra está muy movida, ¿no? Y se hunde el vehículo de 10 a 15 centímetros, 75. Baja la resistencia. O aumenta, perdón, el coeficiente. Camino de arena, 100%, por eso que es bien deslizante. Camino fangoso, que significa carrera con ya el material con agua, 150 más. Y el valor práctico para camino estabilizado, 20-10, pavimentado. Quiere decir, ¿qué cosa es esto? Es una tierra que le echo cemento, lo mezclo y lo compacto. Es una tierra que le echo asfalto, lo bato y lo compacto. Es una tierra que tiene un componente químico, lo bato, y luego lo esparzo y lo compacto. Eso es resistencia al movimiento. Entonces ya tenemos nosotros que tenemos que encontrar este phi sub r en la tabla 2. Y con eso ya tenemos un componente. Vamos a ver el otro componente. Resistencia a la pendiente. La resistencia a la pendiente. La resistencia a la pendiente, que es la otra resistencia, vemos acá. Entonces, resistencia a la pendiente lo vamos a representar por R sub I. Depende, dice, la pendiente del camino. Usualmente, el ángulo de inclinación alfa, este alfa de acá, dice, es muy pequeño. ¿Por qué? Porque varía de 6 a 8%. Estamos hablando en 3 grados y tanto y 4 grados y tanto, ¿no? Que es pequeño, pero para el vehículo es bastante. Para nosotros una pendiente de 4 grados, quiere decir que en 100 metros, ¿no? Sube una cantidad. Eso no es nada. Bueno, como son valores pequeños en ángulo alfa, de 6 a 8, vamos a tener, hacemos la rampa, el neumático está acá representado por esto, la carga. Vamos a ver que F, cuando baja, y F puede estar arriba, cualquiera de los dos. F entonces es que va a darse acá, la fricción está acá en la rampa, ¿no? Por la pendiente. Y entonces tenemos que esto hay una longitud de rampa que llamamos L'.
L', y en planta sabemos que un L es una longitud horizontal y H es una longitud vertical. Y el L' es la inclinada, que es lo real. Entonces, si nosotros vemos que estos valores son muy pequeños, de 3 grados y tantos, y 4 grados tantos, que es pequeño, entonces vemos nosotros que acá podemos ver, esto es un triángulo rectángulo que se genera en la rampa, y decimos que tangente de alfa es H entre L, como el seno de alfa es H entre L'. Si nosotros hacemos una igualdad, tenemos entonces que seno de alfa y tangente de alfa van a ser iguales. ¿Por qué? Porque L' es aproximadamente igual a L, porque es muy pequeño los valores. Entonces, teniendo ese principio que tangente de alfa es igual, entonces yo digo acá, tengo el F es P por el seno de alfa. Y entonces yo sé que seno de alfa es también igual a ¿qué? A tangente de alfa, lo reemplazo, entonces P tangente de alfa. Y tangente de alfa viene a ser pues H entre L. Y vamos a representar que eso es la pendiente. La pendiente del camino es por cuánto es la longitud y la altura. Entonces, el alfa va a estar representado por el I, pendiente. Y esa pendiente en porcentaje. Quiere decir, si nosotros tenemos una pendiente de 4%, pues yo dibujo 100 metros, acá mismo, tendría 100 metros y 4 de altura, 4%. Y ahí me da. Entonces dice, y está en porcentaje. P en toneladas, porque el peso P del vehículo, entonces el vehículo P en toneladas. Entonces tenemos, dice, reemplazando valores a esta formulita que se generó acá, ¿no? Que F es igual a PI, P es el peso, y debe entrar en porcentaje, I sobre 100. Y el peso, vamos a ver, 1000 kilogramos es una tonelada para poder encontrar el F en kilogramos, de tal manera entonces que yo tengo, simplificando acá, sale que F es 10 veces P por I, P por la pendiente. Y esto es lo que se llama la resistencia a la pendiente. Y la resistencia a la pendiente que ustedes ven está dado en kilogramos por tonelada, porque así hemos transformado nosotros las unidades. Eso implica, ¿y qué nos dice la fórmula? Dice, por cada 10 kilogramos por tonelada y por 1% de pendiente es la que se genera acá la resistencia a la pendiente. Ahora, el vehículo siempre hay que seguir un orden, es decir, dónde empieza y dónde termina. El alineamiento es básico. Entonces, si el vehículo está acá a la izquierda, por ejemplo, empezando, está a la derecha subiendo, entonces esta rampa es positiva. Pero si la carretera empezara arriba y baja, el último punto está abajo, esta pendiente es negativa. Entonces, el vehículo está bajando, entonces de bajada es negativo. Y ahí eso es importante para poder ver que esta pendiente entra con su signo en la fórmula. Y es la pendiente que entra con su signo. La resistencia a la curva, ya no lo ponemos, porque este es 0. Y la resistencia al aire tampoco lo ponemos, porque eso también es 0. ¿Por qué razón? A la curva, porque vamos a diseñar con radios muy extensos, no hay ningún problema con el radio extenso, inclusive el coeficiente de incremento es U menor a 10, o menor a 1, perdón, 1, y la resistencia al aire, como ahora son aerodinámicos, ya no me preocupo porque eso no va a poder. En consecuencia, vamos a tener que lo que decíamos, que la resistencia al movimiento, es igual entonces a la resistencia a la rodadura, no sé si ponemos esto, más la resistencia a la pendiente, más la resistencia a la curvatura, más la resistencia al aire, se hace 0, resistencia a la curvatura, resistencia al aire se hace 0, y la resistencia total aquí es igual, ahí está.
implícita. Esa es la resistencia al movimiento. Y si nosotros reemplazáramos, por ejemplo, en la fórmula, resistencia a la rodadura es resistencia a la rodadura, el coeficiente por el peso, más 10 veces el peso por I, simplificando, se obtiene esta fórmula. La resistencia al movimiento es el peso del vehículo por el coeficiente de rodadura, más 10 veces por la pendiente. La pendiente entra con su signo. Depende del orden de la vía. Si la vía pues está subiendo, la pendiente es positiva, y si está bajando el vehículo, la pendiente es negativa. Bajo esos términos vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Ingeniero, en la tabla 2 usted mencionaba que hay pavimento bueno, malo y... Ya, a ver. ¿Cómo se determina ese tipo de pavimentos, ingeniero? Ya, ¿Estado regular? Claro, cuando está estado bueno, el pavimento es nuevo, pues, tiene hasta 2 años, porque cuando entra 2 años ya empieza el mantenimiento de un pavimento construido. Entonces ya el pavimento se encuentra regular, pasados los 2 años ya es regular, hay que darle mantenimiento. Y cuando ya está destrozado, como el pavimento Huaraz, no sé si han ido, Huaraz Caroas ya está desarmando, ya está malo ese pavimento. Y esos son los coeficientes. Concreto. Tenemos un concreto nuevo, hasta los 5 años. Concreto excelente, bueno. Excelente, bueno, pasados los 5 años, hasta los 10 todavía está ahí, con mantenimiento. Malo, como los que tenemos, todas nuestras pistas activas de bola, está todo está fisurado, está esto ya con grietas, con todo un poco más, se está saliendo ya toda la losa. ¿Cuánto es eso? Su coeficiente 20. ¿Entendimos? Sí, ingeniero, está bien. Es por también tiene su periodo de vida, ¿no? ¿A cuánto mantenimiento? Como nosotros, ¿no? Igual, como personas, ¿cuándo necesito mantenimiento? No, ya cuando llegamos como a mi edad, ¿no? Ya yo necesito chequeo, por ejemplo, yo 63 años, tengo que chequearme una cosa, otra cosa, porque yo necesito mantenimiento, ¿no? Ustedes están jóvenes, ¿qué mantenimiento, no? Su alimentación, sus ejercicios, y todo, es excelente, ¿no? Pero van a llegar a los 40, ya van a sentir un poco ya que necesitan ya ustedes un chequeo. 50 ya otro chequeo. No digo cada 10 años, pero estoy haciendo cada década, ¿no? 60 ya un chequeo más grande, ¿no? Ya te falla todo, ¿no? Llegas a los 70, ya pues más fallas todavía, ¿no? Igualito, entonces la superficie que tenemos de rodadura tiene también su periodo de vida. Y ahí se va deteriorando cada vez más. Si no le haces mantenimiento, peor todavía, ¿no? Ya es inservible y hay que cambiar ya. Es que bueno fuera para nosotros, ¿no? Ya nosotros, 60 años, que cámbiame todo para vivir 60 más, ¿no? Me cambias todo otros 60 más. Pero no, lamentablemente así te cambian, así tengas dinero, ya lo mismo, ¿no? Ya comienza a fallar todo. Igualito sucede. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ahora, lo que vamos a hacer un espacio de 15 minutos. ¿Para qué? Por favor, ahí ustedes tienen resistencia al movimiento, dice. Tenemos el ejemplo. No, esto todavía no, esto todavía no. Estoy mal, un momentito, a ver. Tenemos un ejemplo. Si este ejemplo que está ahí, lo pueden hacer la impresión o pueden tener a la mano, este ejemplo, resistencia al movimiento, para que vayan tomando nota. Si lo pueden hacer la impresión o van tomando nota en su máquina, pero esto vamos a ver en un momento. Este ejemplo primero, que es uno muy típico. Y de ahí vamos a ver un ejemplo acá del vehículo, ya así va a ser la evaluación, ¿no? Un ejemplo con un problema ya casi real, así como estamos teniendo. Y eso lo vamos a responder luego, ¿no? De esta forma, ¿no? Ya lo respondemos en Excel, ¿no? Lo vamos a... Y entonces, si tuvieran el Excel impreso, sería para mí excelente, o como lo tengan, pero que lo tengan visible para poder ir
tomen, para que vayan tomando nota. Hacemos un alto de 15 minutos, jóvenes, para que puedan tener a la mano esta información. Ya les voy a explicar acá. Está pues en lo que es, ustedes ven, unidad 1.2, abro unidad 1.2, abro 3 que dice vehículo. Hemos visto nosotros ya en Word, de acá. Abren ustedes ejemplo de resistencia al movimiento y vamos a ver primero este PowerPoint, o ustedes lo tienen en PDF, ejemplo 1.2 dice de vehículo, y el otro es el ejemplo 1, ¿no? Que esto está acá como ejemplo 3 que dice, ahí está la solución, ¿no? O este pues el ejemplo, ahí está, el ejemplo 1 y su solución. El ejemplo 1 y su solución. ¿Me entendieron? Por favor, ¿me entendieron? 15 minutitos, ¿sí? Como yo también tomo un poco de agua. ¿Me entendieron, delegada? ¿Se me entendió, no? A ver si me han... Sí, ingeniero, sí. Ahora sí me han puesto, ya, pues ahora sí me han puesto. Y ahí está justo, ¿ve? Camino Sur. Ahí lo has bajado al, ¿cómo se llama? Al WhatsApp, ¿no? Sí, ingeniero, lo he puesto. Pucha, Menacho ya tiene como 10 puntos, ya que uno va a construir una carretera, va a diseñar una carretera, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Este es un vehículo que están viendo ustedes acá, es un vehículo, vamos a dibujarlo, puntero, pluma, vamos a ponerle un color que cambie esto, puntero, color del lápiz, un verde, bien, dice, es un vehículo, se refiere a este vehículo que está acá, a este vehículo. Entonces, este es el vehículo, ¿no? Este vehículo dice, tiene un peso, este peso de acá, este peso que están viendo acá, este peso es, dice, peso bruto, 25 toneladas. Ese peso se está generando, ¿dónde dice? En tracción de las ruedas traseras. ¿Por qué? O sea, el peso, vamos a ver que se está generando un peso P, que se va a generar a esta rueda posterior que dice, no, pues tracción, la tracción está en la rueda posterior, porque no hay vehículos que tengan la tracción adelante, ¿no? Que está acá. El coeficiente mecánico dice 0.85, la velocidad en que está circulando este vehículo, su velocidad en que está circulando, su velocidad es de 20 kilómetros por hora, está subiendo la rampa. La potencia del motor que está acá, de la potencia de este motor, su potencia es de 200 HP, y su peso adherente que se está generando, el peso adherente que se está, yo no sé por qué se hace esas líneas, bueno, voy a ver por qué. El peso adherente que se está generando acá es dice de 20 toneladas. 20 toneladas. No sé por qué se está generando esa línea. 20 toneladas. ¿Qué quiere decir? 2 tercios de P. Si nosotros decimos 25 entre 3 por 2 debe dar las 20 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Porque el peso adherente es 2 tercios. Esto inclusive ya no es dato porque sabemos que el peso adherente es los 2 tercios. Pero me dan de dato en este caso, 20 toneladas. Esta resistencia en azul, que están viendo acá ustedes, esta resistencia en azul, ¿cuánto es, dice? Resistencia a la rodadura, 25 kilogramos por tonelada. Este es lo que se encuentra en la tabla 2, dice, ¿no? Esto es de la tabla 2, quiere decir que está dependiendo de la superficie de la rodadura. Esto se ha visto en la tabla 2. Puede ser un dato de la tabla o de frente me dan la resistencia a la rodadura. Y me dan un coeficiente de fricción. Un coeficiente de fricción que es de la tabla 1, dependiendo de las condiciones, puede ser, dice, 0,5, puede ser 0,06 o 0,4. La vía está entre 4.5.6, depende de las condiciones de la vía. La pendiente, dice, por cada 100 metros, que se genera acá, por cada 100 metros, caramba, por cada 100 sube 4, dice, 4 metros. Sube 4 metros, es la pendiente. Por cada 100, 4%. Y nos piden acá, ¿qué nos piden?
Uno, nos está pidiendo uno, determinar si el vehículo puede o no subir esa pendiente con esa carga, con esas condiciones. Si puede o no puede subir. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces vamos a ver nosotros acá. Voy a salir de esto para descartar todo y voy a poner nuevamente para no tener tanta vida. Entonces, ¿cómo determinaríamos si el vehículo puede subir o no? ¿Cómo? A ver. Entonces acá entramos a trabajar. ¿Cómo voy a definir si el vehículo sube o no sube? Cuando esta fuerza que se está generando acá, E, ¿sí o no? Esta fuerza E, ¿qué es lo que se está generando en el motor? Esta F que habíamos visto, ese F que al final es E, ¿no? F, que se genera en el motor, que nos transmite este E, esta fuerza E, ¿no? El esfuerzo, tiene que vencer ¿qué cosa? Tiene que vencer necesariamente ¿qué cosa? Tiene que vencer ¿qué cosa? Esta fuerza que está acá. ¿Sí o no? ¿Y esa fuerza qué es? Fuerza es este azul que está generándose acá. ¿Qué fuerza? ¿Cómo se llama esta fuerza de acá? Es el coeficiente, ¿no? El coeficiente que se genera por el peso, ¿no es cierto o no? Esa fuerza por el peso. Así dijimos, ¿no? Es el coeficiente que se genera por el peso, que debe vencer esta fuerza E, debe que ser mayor. En consecuencia, si este es un esfuerzo que se genera acá, le estamos llamando a eso que debe vencer un esfuerzo mínimo. Este valor es el esfuerzo mínimo que se genera. Entonces, ¿qué calculamos? Lo que vamos a calcular acá, primerito, ¿qué cosa es? El E. ¿Y el E a qué es igual? Este E que está acá. El E a qué es igual? A 270 por la potencia útil o efectiva, por el factor, por coeficiente mecánico, entre B. ¿Cuánto vale la potencia útil o efectiva? 220. Es dato. ¿Cuánto vale K? Es dato en este caso, 0.85. ¿Cuánto vale la velocidad? 20 kilómetros por hora. ¿Cuánto sale ese valor del esfuerzo? Sale 2.295. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que el vehículo suba esa pendiente debe vencer este esfuerzo mínimo que se genera ahí. Ese es un principio. Entonces, ¿cuándo va a subir el vehículo? ¿Puede subir? Cuando va a tener una fuerza. ¿Y eso cómo lo calculamos, ese esfuerzo mínimo? ¿Cuál sería el esfuerzo mínimo? Este esfuerzo mínimo que se genera acá, acá vamos a ponerlo mejor. El esfuerzo mínimo que se debe generar ahí, el esfuerzo mínimo. No sé por qué acá el mouse está fallando. El esfuerzo mínimo debe ser igual a ¿qué? No sé por qué está el mouse. ¿Qué pasó? Mal el mouse El mouse también que falla. ¿A la resistencia total o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Ese esfuerzo mínimo debe ser la resistencia total o no? ¿Qué me dice? No sé por qué está el mouse acá haciendo unas cuecas acá. ¿Qué les parece? Este esfuerzo de acá es el esfuerzo mínimo. No sé por qué tiembla el mouse. Este es el esfuerzo mínimo. Está bien raro esto. Primera vez que veo que se hace. ¿Está bien, jóvenes? Este esfuerzo es el esfuerzo mínimo. Quiere decir que esto, si saliera 2.200, ¿sube o no sube el vehículo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vence o no vence? A la resistencia total. ¿Sube o no sube? ¿Están ahí? ¿Me escuchan?
A ver, vamos a pasar listo. Me parece que no estuvieron. A ver, vamos a ver. A ver. Malky, Gabriel, Cristian. Presente, ingeniero. A ver, dígame. ¿Entendió esa parte o no? Si el esfuerzo... Tengo que vencer este esfuerzo de acá. Sí lo está viendo, ¿no? Sí. Tiene que ser este esfuerzo, entonces, a la resistencia total es el esfuerzo mínimo que tengo que vencer. Porque acá yo he presumido que ese esfuerzo mínimo que se está generando es 2.295 a través de la fórmula. Pero nosotros sabemos que acá hay una resistencia. Y entonces vamos a ver acá, vamos a ver, miren, ¿ves? Yo debo calcular esa resistencia total para saber cuánto vale. Y esa resistencia total es el esfuerzo mínimo que debo vencer, a este esfuerzo E. Acá todavía no le voy a llamar mínimo, como que no existiera este mínimo. El esfuerzo calculado es 2.295. Y el esfuerzo que se está generando acá es el E que debe vencer. Entonces digo acá, el esfuerzo he calculado, ahí está, 2.295, que he calculado normal, y la resistencia total, ¿no?, que tengo acá va a ser el E mínimo. Ese es el E mínimo, que yo tengo que vencer al E. Y el E mínimo, que es igual al peso por el coeficiente de resistencia de la rodadura, R sub R, por 10 veces la pendiente. ¿Y qué hago? Peso bruto, ¿cuánto vale? Peso bruto, 25. La resistencia acá, la resistencia de la rodadura, ¿cuánto vale? 25, porque este es phi sub R, no se olvide. Es phi sub R o phi R, 25 kilogramos por tonelada. Más 10 veces. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente? 4%. Entonces sería acá 10 por más 4, que da 40. Más este valor multiplicado y sale, ¿cuánto? 1000. No sé por qué está el mouse acá temblando. No sé qué es lo que está pasando. A ver, vamos a ver acá si esto hace lo mismo. Parece que es la superficie del... ¿Cuánto es? 1.625 kilogramos o kilogramos nada más. Entonces quiere decir que este esfuerzo mínimo que se está generando, este esfuerzo que está generando acá de resistencia acá, es 1.600. Pero el E es mucho mayor, quiere decir que sube o no sube. Vemos acá, ¿cuánto vale el E? El E, entonces sube y todavía puede acelerar, dice. Entonces nosotros, en resumen, tenemos acá que cuando se genera este tipo de análisis, lo que tengo que ver primero acá es que hay un esfuerzo que se está generando acá, que es el esfuerzo mínimo, y el esfuerzo a través de su potencia, su máquina, es la que está en rojo, que tiene que vencer a este esfuerzo mínimo para que suba. Y ese esfuerzo, ¿cuánto fue? 2.225. Que tiene que ser mayor por mí. Entonces, lo mínimo que debe generarse es 2.295 para que el vehículo suba. Y él nos dice acá, ¿no? ¿Cuánto debe generarse? Lo mínimo que debe generarse acá. Este mouse que lo está un poco... Vamos a ver. Lo mínimo que debe generarse es esto. Esto de acá. Pero yo calculo, pues, el esfuerzo mínimo. Es la resistencia total, el peso o el coeficiente, que es todo esto es la resistencia total, y sale 1.200. ¿Es menor o no es menor? Es mucho menor. Entonces, en ese caso, el vehículo sube. Eso implica que cuando voy a trazar una carretera, o tengo una carretera donde voy a transportar material, 25 toneladas va a cargar todo el peso bruto. ¿Y qué es el peso bruto? El peso bruto es... ¿Dónde estamos? El peso bruto... Yo no sé por qué este mouse está... Voy a cambiar de mouse. El peso bruto... Aquí es igual. Ya vayan colocando. Peso bruto es igual. Qué raro este mouse. Peso bruto es el peso neto
sin carga más la carga. ¿Qué pasa con esto? A ver, un ratito, un momentito. Eso no me convence este mouse, no me está convenciendo descartar, no me está convenciendo este mouse para escribir acá. Ahí está. Entonces, ahora sí creo. El peso bruto, que es igual al peso neto, es decir, es el camión sin carga, nada se pesa, más la carga. Es lo que es la carga, más la carga. No está mal en tus mouse. Más la carga. Quiere decir lo que está cargado acá. Ese es el peso bruto, los 25. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces ya tenemos. Ahora, ¿cómo sé? Voy a cambiarle de color al puntero, el color del lápiz. Vamos a ponerle un verde. Carambas. Entonces yo tengo que ver acá si patina o no patina. De igual manera, ya el E he calculado, ¿no es cierto? Ya calculé el esfuerzo, Y ese esfuerzo es este de acá. Lo calculo con la fórmula y ya sé cuánto vale. Esto por lo pronto no lo voy a borrar como que no es mínimo, es para concepto. El esfuerzo. Entonces yo voy a chequear que acá se genera este esfuerzo. Y si hay un esfuerzo máximo que se está generando acá, el vehículo no va a patinar y calculo. Entonces miren ustedes acá, esto lo voy a dejar ahí todavía. Digo, el esfuerzo máximo, según fórmula, es el coeficiente de rozamiento por rotación por el peso adherente. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Entonces, miren ustedes, ¿no? El esfuerzo que se está generando acá, he sacado esto, he puesto acá, pero entiendan esto, que nosotros lo que estamos haciendo es el esfuerzo máximo que se va a generar acá, el esfuerzo máximo. Este esfuerzo máximo es esto de acá, y reemplazo. Voy a considerar para este caso que el pavimento, digamos, es 0.5. Es un intermedio que está 0.6 y 0.4, 0.5. Podría considerar cualquiera de ellos. Y entonces yo reemplazo acá 0.5. ¿Cuánto es el peso adherente? Que ya me dan de dato. Reemplazo el peso adherente, que el peso adherente es 20 toneladas, y yo tengo que vale entonces el esfuerzo máximo que se genera, vale esto de acá, y el E es el esfuerzo que se está generando, y entonces si yo tengo que el producto del coeficiente por el peso adherente es mayor que E, o E es menor que esto de acá, el vehículo no patina. Y entonces voy a ver acá que el vehículo no patina. No sé dónde ha salido estos datos acá, vamos a ver. Esto voy a corregir. Entonces voy a ver acá, voy a ponerle este valor mejor así, porque ahí entra la confusión, creo. Y este es la resistencia total, mejor así. Ha salido eso, ya está. Listo. La resistencia total, que es esto, y el esfuerzo. Mejor así, por favor, eso lo corrigen así. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Para determinar si el vehículo puede o no subir, vamos en ese orden, si el vehículo va a subir o no, lo que tengo que comparar, ¿qué es? Tengo que comparar qué cosa. El E, que es un esfuerzo de la máquina que se transmite a la rueda para que entre en movimiento, el E, y lo calculo de esta forma, y sale este valor. Luego, voy a ver cuánto vale, digamos en este caso, cuánto está valiendo este esfuerzo que se está generando acá. La resistencia total. Y la resistencia total vemos que es el peso por coeficiente de resistencia más 10 veces sí, y vale 1600. Como yo veo que es 1650,
es mucho menor, el vehículo sube y no hay problema acá. ¿Cómo voy a determinar si el vehículo patina o no patina? Ya calculó L, ahí está L, siempre está L. Voy a calcular el esfuerzo máximo que se está generando acá. ¿Y el esfuerzo máximo qué hemos dicho que es igual? El esfuerzo máximo es el coeficiente de rozamiento longitudinal por el peso adherente. Reemplazo este valor, estoy poniendo 0.5, el peso adherente es 20 toneladas, sale 10.000 y 10.000 es mucho mayor que este valor que está generando acá y el vehículo no patina, no patina. El vehículo no patina, no patina. Así de simple. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hasta alguna pregunta ahí? Ingeniero, una consulta. Dime. En el peso adherente la igualdad es 2/3 por 25. Exactamente, debe ser así. 2/3 por 25. ¿Cuánto sale? 16, 16 puntos. Ya, en ese caso debería ser eso. Pero por alguna razón me dan ese dato del peso adherente. Pero realmente, y ahora esto, claro, si multiplican ustedes, ¿cuánto es por el peso? 16 sale, ¿no? 2/3 de P, ¿no? 16.16. Sí, que debería ser de acuerdo a la teoría, pero es dato en este caso. Como es dato hay que colocar ese valor. Como es un ejemplo más para tomar el concepto, tómelo así. No sé si está bien. Sí, ingeniero. Correcto. Es solamente, ahora vamos a ver otro un poco más complejo. Esto bien, vamos a estudiarlo esto. Dice, ejemplo 2. ¿Sí están viendo ejemplo 2, no? Se ve, ¿no? Sí, ingeniero. Siempre avisándome, delegada, porque a veces demora por internet. Está demorando en algún momento. No estudia. Vamos a ver, dice. Para dos carreteras siguientes, determinar cuál de las dos es más económica, dice, asumiendo que la economía se determina considerando el menor tiempo empleado para recorrerlo. Vamos a aclarar el problema. El problema está, esto lo vamos a modificar con el tiempo un poco, pero vamos a ver el problema real que ahí nos da todo. Dice, determinar cuál de las dos es más económico recorrerlo, ¿no? Recorrer significa recorrer. Entonces vamos a hacer un croquis acá, mejor así. Le voy a llamar el punto A, el inicio, y voy a llamarle el punto B al final. Y este es el camino igual, el camino empieza en A y termina en B. Entonces voy a hacerlo más objetivo. El punto A, y voy a dibujar en planta. No en perfil, sino en planta. A, y acá voy a tener el punto B. El punto B. Y voy a hacerlo de dos colores para que nosotros sea más ilustrativo. Dice, el camión viene recorriendo por acá, viene acá y llega a este punto. Y entonces ha recorrido de A hasta B. ¿Cuánto? 5 kilómetros. Luego, parte de A nuevamente. Vamos a cambiar el color del lápiz y le vamos a poner un celeste. Dice, parte de A recorre 3 kilómetros con una pendiente de ¿cuánto? De 5%. Y luego, a partir de este punto intermedio, recorre nuevamente 2 kilómetros con 3%. Dice entonces, en planta vamos a hacer igualito. Por acá recorre esto hasta llegar a este punto. En planta está, ¿no? 3 kilómetros. Llega hasta un punto determinado. Y de ahí viene y se viene acá y recorre 2 kilómetros. Esto con una pendiente I1 y este con una pendiente I2. Entonces llamamos I1 acá, mejor así, I1, y a este le llamamos una pendiente 2. Y lo que nos piden el problema es, cuando yo voy a transportar con un volquete material desde el punto A para llegar al punto B, hay dos opciones. Hay un camino que todo recorro
con una pendiente de 4%, ven ustedes acá. Vamos a cambiar el color. 4% de pendiente. 4% de pendiente tiene esto. Y luego empiezo del punto A, ¿no? Empiezo del punto A. Nada más. Y entonces recorro 3 kilómetros con una pendiente de 5%, igual a 5%. Y luego llego a este punto y el camino de igual a 2 kilómetros con una pendiente de ¿cuánto? Con una pendiente de 3%. 3%. La pendiente 2, ¿no? La pendiente 2. Y lo que me dices, ¿qué cosa? Considera el volquete, el tiempo empleado en recorrer. Entonces voy a calcular un tiempo acá, vamos a llamarle así un tiempo 2, así, no sé cómo le estamos llamando para que siga el ejemplo. Camino 1, vamos a ver qué tiempo ya. Tiempo 1 y tiempo 2, nomás, ¿no? Tiempo 2, ya, correcto. Para que siga. Entonces acá un tiempo 2, voy a calcular. Y acá voy a calcular. Voy a calcular un tiempo 1. Yo calculo el tiempo 1 y el tiempo 2, cuál de ellos es el que tiene menor recorrido, es el más económico asumiendo la economía. El tiempo recorrer, desgaste de máquina, combustible, todo lo demás, listo. Entonces digo, a través de lo que ya yo sé, voy a analizar cuál de ellos es más económico. La carretera AB, donde recorre el camino 1, que esto le está llamando el camino 1, en romanos, y al 2 le está llamando, vamos a ver acá, le está llamando 2. Listo. ¿Cómo calculo? A ver, voy a hacerlo con, acá nomás para luego resolverlo, ¿no? Es rapidísimo, lo resolvemos, a ver. Voy a utilizar un lápiz color rojo para resolver. Vamos a ver acá. El tiempo 1, ¿cómo calculo? A ver, un tiempo 1, a ver, rapidito ahí. ¿Cómo calculo ese tiempo 1? De A a B. ¿A qué sería igual? Sería igual. Física, aplicando física nomás por el momento. Espacio es velocidad por tiempo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y tiempo sería igual a qué? Distancia sobre velocidad, ingeniero. Eso mismo. Distancia, eso mismo. La distancia 1 entre la velocidad 1. ¿Cierto o no? ¿Cuánto vale la distancia 1? 5 kilómetros. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Díganme ustedes, ¿cuánto vale ahí? Todavía no he visto de qué datos tiene, nada. Estoy analizando recién velocidad 1. ¿Cómo hallo la velocidad 1? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo hallo la velocidad 1? Ya, vamos a ver qué datos más tenemos. Hasta ahí. Vamos a ver qué datos me da. Me dice que el camino es de tierra firmada. Es tierra firmada. Los vehículos que circulan, el peso bruto es 25 toneladas. El peso neto sin carga, 15 toneladas. La potencia útil o efectiva, porque si no, acá no tiene cero, es 200 HP. Asumimos el coeficiente mecánico 0.85 y dice, la velocidad máxima admisible es 50 kilómetros por hora. Alguien me dirá, ¿le pongo a este a unos 50 kilómetros por hora? ¿Qué dicen?
Es todos los datos que tengo. Ya está la formulita arriba. Entonces voy a calcular la velocidad 1, dice. La velocidad 1 será 50 kilómetros por hora, pregunto, cualquiera de ustedes. A ver. Campos Figueroa, Lenin, a ver. Campos Figueroa. Ingeniero, ¿La velocidad 1 es 50 o lo tengo que calcular? tendríamos que considerar eso, ya que nos dice que es la máxima admisible. Ya, a ver, vamos a ver, por ahí es. A ver, vamos a ver otro. Guamán Rivera Eric. Guamán Rivera Eric, ¿está? ¿Está? Falta. Vamos a ver. Ortiz Bayona Carolín Yesira. Ingeniero presente. A ver, dime, Ortiz Bayona, dime. ¿La velocidad Ingeniero, tengo que calcularlo o le pongo 50 kilómetros por hora? yo creo que lo podemos calcular porque tenemos la potencia y el coeficiente K. Ya, Pero- correcto. ¿Qué más? Pero no estoy segura qué fórmula utilizar, porque podríamos utilizar la fórmula de fuerza tractor, pero nos faltaría el valor de E, y no sé, no ¿De sabría qué? cómo. ¿De qué te va a El faltar? valor ¿Qué de valor? del esfuerzo. El esfuerzo tractor para poder Entonces, despejar por ahí el- estás bien. Mire, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ver que esta velocidad, entonces, analizo, no estamos analizando el problema primero. Tengo que ver que esta velocidad va a estar en función a E. Entonces, yo digo, E es igual a 270 por potencia útil efectiva por el K. Todo esto ¿entre qué? Entre la velocidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí, jóvenes? Yo despejo, voy a despejar. Entonces B, voy a despejar. Y esto será E. ¿Estamos de acuerdo todos? Pero esto, para recorrer el volquete, hemos visto en el anterior, ¿qué ocurre? Que debemos vencer, ¿qué cosa? La resistencia, ¿qué? La resistencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Acá hay una resistencia en azul, ¿sí? Nota, ¿no? Se nota la diapositiva, ¿no? Sí, ingeniero. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se va a generar un esfuerzo mínimo que tengo que vencer. Un esfuerzo mínimo. Y ese esfuerzo mínimo, ¿a qué es igual? A esto de acá, a la resistencia total. Yo tengo que vencer la resistencia total. Entonces, ¿qué significa acá? Que este E mínimo que se genera ahí, debe ser igual a la resistencia total para que el vehículo siga circulando. ¿Y la resistencia total a qué es igual? Al peso por el coeficiente de resistencia de la rodadura más 10 veces, y ¿estamos de acuerdo o no, jóvenes? Más 10 veces y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí. ¿Qué tengo de dato? P, ahí está, peso. Cuando está cargado, peso. ¿Qué tengo de dato? Resistencia a la rodadura. ¿Dónde está? Ah, pero me están diciendo qué tipo de camino es. Y ahí yo hallaré su resistencia a la rodadura. ¿En qué tabla, jóvenes? ¿En qué tabla? ¿En qué tabla esto? ¿Resistencia a la rodadura? ¿Qué tabla? Tabla 2. Tabla 2. Exactamente, la tabla 2. La tabla 2. ¿Pendiente tengo de dato? Ahí estamos. Sí.
¿Ya puedo hallar? ¿Y puedo hallar velocidad? ¿Sí o no? Pero estoy calculando, no se olviden, para el esfuerzo mínimo, que estoy venciendo para que el vehículo continúe en movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando yo tengo que diseñar una carretera, tiene que tener cierta pendiente. Y yo tengo que considerar, si yo voy a trazar una carretera con una pendiente, yo sé que el vehículo va a desarrollar un esfuerzo en esa carretera, que es el mínimo que debe vencer a la resistencia para que camine. Entonces la pendiente tiene que ser moderada, porque eso me está diciendo, ¿no? Pendiente hay que tener mucho cuidado con la pendiente, porque la pendiente influye en la resistencia del movimiento que me va a dar el esfuerzo mínimo. Y ya con eso calculé el T1, ¿no? Pero no se olviden que ese es el camión cuando va a transportarse de A hasta B, y el camión no se va a llegar ahí, pues lo que tengo que ver es que el camión va a ir y va a volver. ¿O estoy mal? ¿Ida y vuelta, pues, o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque el camión o el volquete, si acá está la cantera que va a llevar material, ¿cómo va a ir? Cargado. Este P que está acá, ¿qué peso debe ser? Para el esfuerzo mínimo. ¿Qué P debe ser? Peso bruto. Pues peso bruto, porque es el camión. Y cuando regresa el volquete de B a A, ¿qué peso debe tener este? Peso neto. Peso neto. Entonces yo digo, va y viene. Y para eso tendría que calcular entonces que este valor debe ser la velocidad. ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? La velocidad media. ¿Eso qué implica? Que para hallar el tiempo de 1, entonces así le llamo ya el tiempo de 1, yo tengo que calcular un T1, ¿no?, de ida, y tengo que calcular un T1 de vuelta. Y entonces digo, T1 puede ser 1AB y puede ser un T1BA. ¿Está claro? De ida y de vuelta. Y entonces, con eso, yo puedo saber el tiempo. Entonces, hay una velocidad acá de ida y hay una velocidad de vuelta. Y puedo calcular entonces la velocidad media. Con la velocidad media recién voy a tener cuánto es el tiempo de 1. A ver, veamos si es cierto la resolución del problema. ¿Qué dice? Viaje de carga con ida, 25 toneladas. Calculo por si acaso los 2/3 de P. Voy a usar pues el coeficiente de la herradura. Ustedes ven en la tabla 2 es 50. Determino la velocidad, ahí está, perdón, la velocidad, claro, cierto, ¿no? Aplicando, ¿no?, la velocidad puedo hallar, pero yo necesito para calcular el E, y entonces yo digo que este E se convierte en el E mínimo, que es la resistencia total, el peso cargado, 50, la pendiente que sube es positivo 40, y me da el E mínimo. Con ese E mínimo calculo la velocidad 1. Y entonces calculo la velocidad, y ahí está, la velocidad. Cuando el vehículo se va a transportar desde A hasta B, ¿a qué velocidad va a ir? A 20.4. Chequeo, ¿es menor que la máxima? Tranquilamente, entonces, pues, ¿qué pasa si esto fuera 60? Ahí tengo que colocarle obligadamente lo que me dice el problema, máximo 50, porque si le pongo 60, voy a tener problemas para vencer esa resistencia. Lo máximo admisible es 50 km/h. Pero ahí no está el problema, está cuando regresa. Miren ustedes, viaje de regreso, ya es el peso neto, peso adherente por si acaso está, todavía no lo utilizo, el esfuerzo mínimo sale 150, y calculo la velocidad de regreso, miren, 306 km/h, que es lo real en física. Quiere decir que el vehículo al regresar vacío
puede alcanzar 306 kilómetros, ni que fuera pues un avión, ¿no? Pero eso es en física, pues, de acuerdo a lo que estamos teniendo. Y eso implica entonces de que esos 300, ¿dónde está? 306, yo tengo que considerar la velocidad máxima. Pues el vehículo vacío máximo puede regresar a 50 kilómetros por hora. Entonces dice la velocidad media y promedio, asumiendo que las velocidades son uniformes de ida y vuelta, 2 veces V1, V2 entre la sumatoria, y esta es la velocidad media. ¿Cuánto es el tiempo 1? Como es ida y vuelta, el espacio es ida y vuelta, ¿no es cierto? Entre la velocidad promedio y está demorando 20:41. ¿Se entendió hasta ahí? Dígame. Estoy aplicando física nada más. Pero teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Teniendo en cuenta que el vehículo debe vencer a esta resistencia, al E mínimo, ¿no? Y ese mínimo, estoy trabajando entonces con el E mínimo para poder calcular esta velocidad. Eso es lo que estoy haciendo en ambos casos, cuando el vehículo se va a transportar cargado y cuando va a regresar. Entonces quiere decir que el tiempo 1 es la distancia, entonces 2 veces la distancia entre la velocidad media. Para otro caso, ¿qué hago? Igualito, digo yo. Voy a calcular un primer tramo hasta acá. Cuando el vehículo va a ir cargado, voy a encontrar un tiempo 2', y luego encuentro cuando el vehículo de acá, es decir, como que hubiera regresado vacío, T2, y con eso puedo calcular una velocidad media para este tramo. Y el otro tramo, cargado también y vaciado hasta este punto, y entonces puedo calcular una velocidad media para todos y calculo el tiempo 2. Y vamos a ver acá. Camino 2. El primer tramo 5%, el peso bruto, el esfuerzo mínimo reemplazo el peso, es 50, la pendiente es positiva, correcto, y calculo la velocidad y sale 18:36. Entonces no veo nada de patina, nada. Cuando el vehículo regresa de ese tramo nomás, ¿no? Es 15, la pendiente es menos, acá es 15, perdón, la resistencia es 50, menos, ¿y cuánto da la velocidad? 0. Entonces la velocidad 2 tiene que ir a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Hago la velocidad promedio de ese primer tramo, hallo su velocidad promedio de este primer tramo, su velocidad media, 1, y luego voy a hallar una velocidad media acá, 2, para poder hallar el tiempo y el tiempo en sumo. Entonces miren ustedes acá, estamos en el 2, hasta ahí ya tengo la velocidad promedio, y voy a calcular el otro tramo que está... no, calculo todavía el tiempo, ¿no? El tiempo, porque acá hasta ahí tengo la velocidad y calculo el tiempo 1. Luego el otro tramo, 2, ¿no? Cuando I es... vamos a ver. Este es cuando ya viaja con carga. El otro tramo. Vamos a ver dónde está. A ver, vamos a ver acá. Análisis del camino 2. Tenemos este primer tramo con carga de... Está bien, acá entonces tenemos de ida. Vamos a ver. Ya, el otro tramo, ¿cuánto es? Acá hay un horror. Este es el tramo 2, 3, este es 3%. De algún modo, siempre se va 3, porque ya es 30 acá. El de ida, ya este es el otro tramo, con carga, es el tramo que estamos viendo, el otro tramo 3%, el esfuerzo mínimo, calculamos, igualito. Luego lo voy a hacer todo, ¿no? Estoy solamente chequeando. Calculamos la velocidad 1, sale 22. Y luego el viaje sin carga, de regreso, es menos 30, sale 300, la velocidad 153. Como rebasa, digamos, esto,
esto, velocidad máxima 50, la velocidad 2 va al 50. Calculo el promedio y tengo este valor. Y entonces yo calculo el tiempo 2, ¿no? Que es este valor de acá. Y entonces veo el tiempo para el primer tramo del tramo 2, el tiempo del tramo del otro 2 sale 21 minutos, 21 segundos. ¿Cuánto fue el anterior? 20:41. ¿Cuál es la carretera? Entonces dice, el tiempo empleado en el camino 2 es mayor que el camino 1 y por lo tanto el 1 es el más económico. Entonces vamos a resolver el problema nuevamente. Entonces con todos los datos vamos a salir de ahí y vamos a resolver como debe ser. Listo. Vamos a ver. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice, para las dos carreteras, sin determinar cuál de los dos es más económico, ¿no? Asumiendo la economía, ¿no? Hemos visto acá en el menor tiempo empleado. Correcto. Perdón un rato. Vamos a poner puntero, vamos a hacer un solo color del lápiz, vamos a trabajar con rojo para que resalte. Listo. ¿Se entendió el camino 1? El camino 1 se entendió y el camino 2. Listo. Tierra firmada es para hallar la resistencia a la rodadura. ¿En qué tabla? Tabla 2. Estamos repasando ahora total ya. Tabla 2. El vehículo, peso bruto con carga 25, peso neto 15, la potencia útil o efectiva. ¿Qué pasa si nos dijera acá doble sub 0, útil o efectiva? Tengo que tener altura. ¿Qué altura estaría esto, ¿no? ¿Cuál es la altura de la carretera? Y hago eso. Vamos a verlo en el otro ejemplo que es mucho más completo. Coeficiente mecánico y la velocidad máxima admisible dice 50 kilómetros por hora. Entonces vamos a resolver el camino 1, como dijimos. El camino 1. Con carga, desde A hasta B se va a transportar. Vamos a ver. Entonces, para esto, ¿qué hacemos? Camino 1. Dice, se determina la velocidad de ida y regreso para luego evaluar el tiempo empleado. Viaje con carga de ida. El vehículo está subiendo con carga. Es peso bruto, ¿no? Luego ya calculo el peso adherente del peso bruto, 2/3, 25. Entre 3 sale 16.7 toneladas, lo cual acá ya vamos corroborando que el peso bruto sale con la fórmula, porque se genera en la rueda motriz que está acá. Esta es la rueda motriz que tenemos nosotros. Y vemos nosotros que en la tabla 2 calculamos el coeficiente de resistencia a la rodadura, que esto también es igual a R sub R, que así lo llaman algunos autores, y el coeficiente de longitudinal, que vale 55 por la carretera es asfaltada. Entonces dice, lo primero que tengo que hallar es velocidad. Y velocidad es igual a 270 por la potencia útil efectiva entre el coeficiente mecánico entre E. Pero este E se convierte en el E mínimo. Y el E mínimo es esto de acá. Que debe vencer el vehículo para que marche. En consecuencia reemplazamos, decimos resistencia total, ¿no? Es el peso, acá es peso bruto, coeficiente de resistencia a la rodadura, ahí está, 50, 10 veces la pendiente es positiva, es entonces 10 por 5, 50, y sale entonces el esfuerzo mínimo para el camino 1. Luego, vamos a la velocidad 1, entonces reemplazamos el valor y me sale la velocidad 1, reemplazando ese esfuerzo mínimo. Luego chequeamos si patina o no patina. Para eso hemos calculado el peso y hemos calculado el coeficiente de rotamiento longitudinal, si patina o no patina, considerando entonces afirmado, hacemos el producto y nos sale a nosotros 9.185. Como sabemos que también este E mínimo, ¿no?, que nosotros tenemos es 250, que tiene que vencer en este caso al esfuerzo máximo,
Entonces vemos, no patina. Hay que chequear si patina o no patina. Esto no se olviden, igual ahí les falta, es en la misma unidad. Kilogramos. Si es toneladas, toneladas, si no es kilogramos. ¿Cómo regresa en este camino? ¿Cómo regresa el vehículo? ¿Cómo regresa? Regresa con sin carga, peso neto. La pendiente de regreso es negativo, es -5. ¿Qué más? Eso es todo, la potencia es la misma. Voy a checar la velocidad y reemplazo el valor acá y digo 15 toneladas, el peso adherente 2/3 de 15 entre 3, da 10. Y neto por resistencia a la levadura, menos 10 por menos, o 10, que es 10 por menos 40, da 40. A ver. ¿Está bien? Porque esta era la suma, también más 10. Son 150. Entonces la velocidad es, no en este caso, viene a ser toda esa constante, que es este valor que sale acá, esta constante que lo hemos visto anteriormente, ¿dónde está? Perdón. Velocidad, todo este valor que es una constante, que ha reemplazado la potencia. La potencia es 200 por K entre E, y es la que nosotros tenemos acá también, es una constante ese valor. Entre 150 el mínimo, sale la velocidad 306. Entonces, al regresar me está diciendo que puede regresar normalmente con 306, pero como eso no es posible, le ponemos la velocidad máxima. Tanto de ida y de vuelta debe tener máximo 50 km por hora. La velocidad 2 es 50. Calculamos la velocidad media o promedio, y sabemos, considerando que las velocidades son constantes uniformes, es 2 veces la velocidad de ida, que es 1, la velocidad de vuelta, entre la suma de la velocidad de ida menos de vuelta, y da este valor de acá. Es que tengo la velocidad promedio, digo, el tiempo 1 que va a circular acá, el tiempo 1 es 2 veces la longitud de recorrido, y la longitud de recorrido, ¿cuánto es? Es 5 kilómetros, sería 2 veces 10 entre la velocidad promedio y este es el tiempo 1. Chequeo si patina o no patina. También se chequea ahí si patina o no patina. A ver, vamos a ver. Luego vamos a chequear igualito. Ya la otra carretera, tengo 5% de pendiente, longitud 3 kilómetros, el carro va, ¿no? Y regresará desde este punto también vacío, porque ¿qué pasa? Va a ir con 3% y va a volver vacío. Va cargado y vuelve vacío todo el tramo. Aquí este es el punto A y este es el punto B. Entonces vamos a calcular, como les decía, un tiempo 1 acá, y acá calculamos un tiempo 2. Este tiempo 1 es con estos valores, y cuando va cargado, 25 vacíos, vamos a calcularlo, vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver, listo. Para el primer tramo, 5% va peso bruto, el peso neto, entonces el esfuerzo mínimo es 25, ¿no? 50, ¿cómo es? 2.500. La velocidad 1 será igual a 270 por la potencia entre el punto 85 y da este valor de acá, ¿no? Encontramos 18.36 km por hora para el primer tramo. Vemos si patina o no patina. El coeficiente de lo que final por el peso adherente es 16.7, el coeficiente es 0.5, calculamos y es mucho mayor que el esfuerzo que hemos calculado, ¿no? 2.500, que es el esfuerzo que hemos calculado, y en consecuencia entonces esto tenemos que el vehículo no patina. De regreso, en ese primer tramo nomás con 5% mínimo, el mínimo es 15 toneladas porque es el peso neto, 50 la resistencia a la levadura, y esto es
más 10 por menos 50, hace menos 50 y sale 0. Y la velocidad no puede tener 0, entonces la velocidad máxima en que debe regresar es 50 kilómetros por hora. Digo entonces, 2 veces la velocidad 1836 por 50 entre 1836 más 50, sale esta la velocidad promedio. Para el primer tramo. Ya tengo el primer tramo, es decir, para el primer tramo ya tengo también su velocidad media acá. Para el tramo 2, para el segundo tramo, del tramo 2, el segundo tramo. Entonces el tramo, acá debe ser 2, ¿no? Este es tramo y 3%, acá hay un error, 3%. Y entonces tenemos el E mínimo. De ida, cargado, 25 toneladas, resistencia a rodadura, más 30, sale 2000. Luego calculamos la velocidad y sale este valor, reemplazando valores. Si patina o no patina, el coeficiente por el valor da esto y no patina. De regreso, con 3%, 15 toneladas, resistencia a rodadura, más 10 veces menos 30, es menos 30, 300. La velocidad 1 sería 153, que es mayor que 50, entonces la velocidad 2 es 50. La velocidad es 2 veces por esto, entre la suma, ¿no? Sale la velocidad promedio. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Acá hay un error. Debe ser 31,46. No está mal, acá hay que chequearlo, por favor. ¿Cuánto sale la velocidad promedio? Está mal esto. Hay una digitación que está mal ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, por este valor, por 2 veces, entre la suma de esto, entre esto, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Están ahí? A ver, vamos a ver. ¿No quieren contar? A ver, Flores Aparicio. Flores Aparicio. Presente, ingeniero. ¿Cuánto sale? 31.46, ingeniero. Ya, entonces el 2 está de más, ¿estamos de acuerdo? Hay un error ahí. Esto está de más ahí, correcto. Entonces calculamos ya el otro tiempo que ustedes ven, entonces calculamos el tiempo 2, sumamos con el tiempo 1 calculado anteriormente, que estaba acá, los 13, y tenemos entonces que esto va a 21 minutos, 1 segundo. Y el otro tramo, ¿cuánto era? 20:41. ¿Cuál es el que tiene menor tiempo de recorrido, haciendo las consideraciones? Es el camino 1, es el más económico. Entonces, ¿qué me dice este ejemplo? Que si yo tengo una cantera que voy a partir material acá, o voy a transportar cualquier material y este es punto de obra, yo tengo la opción de llegar al inicio de la obra con una carretera que tiene 5 kilómetros y con una pendiente de 4%. Que también hay otra carretera que parte del punto A hasta llevar todo el material al punto B, que tiene dos tramos. Un primer tramo de 3 kilómetros con 5% y otro tramo de 2 kilómetros con 3%. Entonces, haciendo el análisis, yo veo que es mucho más económico esto de acá, y eso implica entonces que yo, cuando voy a hacer análisis para poder trazar mi carretera o voy a hacer un trazo de carretera, yo tengo que tomar estas consideraciones porque el vehículo ya me está dando parámetros para que pueda circular. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? ¿Sí, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, ya con eso que estamos viendo, todo esto de acá, vamos a ver ahora. Tenemos todavía una cosa rápida que voy a explicarles, que eso lo vamos a hacer cuando lo tengan impreso todos ustedes, y vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver el ejemplo como es, digamos, como se da. Ahí está.
Vamos a hacer el análisis solamente ahora, voy a hacer un análisis de todo y para luego resolverlo en el Excel, que es más fácil resolverlo en el programa Excel, ¿no? Lo programamos y eso puede ser para cualquier problema. Vamos a ver, vamos a leer acá. Vamos a ver. Esto les vamos a explicar. Perdón, entonces. Tenemos, dice, para la construcción de una carretera, para construir una carretera, existen dos canteras, dice, para abastecer material. La cantera A y la cantera B. Entonces existe una cantera A y existe otra cantera B. Entonces yo he visto, hay una cantera A y hay una cantera B para abastecer a una planta chancadora. Esta es la planta chancadora. Es decir, voy a chancar material ahí para luego construir la carretera. Dice que puede ser utilizada distintamente para abastecer de material a una planta chancadora P. A una planta chancadora P. Entonces la cantera A va a suministrar material, ¿no? Y también puede ser distintamente la cantera B que pueda suministrar material a la planta P. Como croquis nomás, ¿no? Es un croquis ahí. Dice, para P que se encuentra, la planta P se encuentra a esta altitud, a 3050 metros. Entonces, para llegar a la planta P desde A, ceden el peso, dice, a 30 milímetros, o sea, 3 centímetros. Está. En cuanto a las pendientes y longitudes del tramo, se muestra en el croquis, dice, acá hay un croquis. Dice, para el transporte se utiliza un volquete de 8, un volquete es pequeñito, nomás de 8 cubos, pequeñín, unos volquetes pequeñitos nomás, ¿no? De 8 metros cúbicos de capacidad. Además se tienen datos, potencia del volquete, se tienen datos del volquete, de este volquete 8 cubos, 200, el peso neto del volquete es de 13.6 toneladas, el peso de la piedra pesa su peso es 1.480 kilos por metro cúbico, y la velocidad máxima admisible que puede recorrer es 50 kilómetros el volquete. Eso es lo que el volquete, características del volquete. Determinar, dice, se pide, ¿cuál es la cantera más conveniente para abastecer a la planta chancadora? ¿Es llevar de A hasta P o de B hasta P? Y nosotros partimos siempre con el mismo principio. Lo que tenemos que saber es qué cosa, que el que recorre menor tiempo de A a P y calculamos el menor tiempo de B a P, es la cantera que es mucho más conveniente en factor al tiempo. Porque el tiempo está en función al espacio que se recorre más entre la velocidad. Y la velocidad está en función al esfuerzo mínimo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y el esfuerzo mínimo es la resistencia que hay que vencer de cuando el vehículo va a entrar en circulación. ¿Está bien, jóvenes o no? Ese es el principio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo a este punto, acá le doy un nombre, ¿no? Y digo un tramo A1, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a hacerlo, fijas por acá arriba, ¿no? Entonces acá, porque si no nos vamos a ver si puede dar acá, para no malograr nuestro... Se va por allá. Vamos a ver. Del tramo A, vamos a poner el tramo 1, tramo 2, y llegamos a P. De B vamos a ver un tramo, o vamos a ponerle letras, A, M, N. El tramo A, M, el tramo M, N y el tramo N, P. Vamos a poner el tramo B, un punto Z y de ZP. Mejor así, listo. Entonces, ¿qué implica acá? Lo que tengo que hacer es, cuando el vehículo va de la
cantera A a la cantera P, ¿cómo va? ¿Vacío o cargado? Malqui, no, aquí está ya. A ver, Lino Broncano, Lenny. Presente, ingeniero. A ver, el volquete va a ir de A a P, ¿cómo va? ¿Cargado o vacío? Cargado, ingeniero. Cargado. Eso implica que yo tengo que calcular el peso bruto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. ¿Y el peso bruto a qué es igual? Hemos dicho, el peso bruto a qué es igual. Igual, a ver. El peso bruto a qué es igual. Es igual al peso neto más qué? Más la carga. No, yo estoy preguntándole a Lino Broncano, más la carga. Sí, Lino Broncano, estás en línea, ¿no? Lino Broncano, ¿estás en línea? O sea, tu audio. Lino Broncano. Ingeniero, disculpe, tengo problemas de señal. Ya, pero ahora te escucho bien. Está bien, peso bruto es peso neto más carga, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. ¿Y la carga cómo lo hallo? Porque la carga no está de datos. ¿Cómo hallo la carga? A ver, dime. La carga, ¿cuánto será el valor de la carga? ¿O cómo calculo la carga ahí? Porque acá hay que calcular la carga, porque no tengo. Tengo el peso de la piedra fragmentada. Dice, pesa 1.480 kilogramos por metro cúbico. Multiplico, ¿qué operación hago? Para saber cuánto carga el volquete. ¿O cuánto es la carga? A ver. ¿Cuánto carga? 11.840 kilogramos, ¿o no? Si el volquete tiene 8 metros cúbicos de capacidad y el peso de la piedra es 1.480 kilogramos por metro cúbico, multiplico, pues. 1.480, ¿por cuánto? Por 8, pues. ¿Es lo que carga o no? ¿O estoy mal? Lino. Sí, ingeniero. ¿Correcto o no? Entonces carga 11.840. 11.84 toneladas más el peso neto. El volquete 13.6, ese es el peso bruto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Entonces ya puedo calcular el tiempo 1 del tramo A hasta M. ¿Sí o no? ¿Qué tengo? 2 kilómetros, tengo la pendiente 4.2 y calculo entonces el de ida. ¿Y puedo calcular el de vuelta o no? Vuelvo a repetir, el tiempo, ¿puedo calcular el tiempo de vuelta también? ¿No? El tiempo no. Claro, porque es el espacio entre la velocidad. Y voy calculando así para cada tramo. ¿Se dan cuenta ustedes? Del tramo AMN, cuando va cargado y cuando vuelve vacío. Y con su velocidad media. Del tramo MN, cuando va cargado, cuando vuelve vacío. Hasta llegar acá. O sea, hay un tiempo 1, un tiempo 2, un tiempo 3, lo calculo. En suma, es el tiempo de A a B. Y luego, ¿qué calculo? De B a Z hay un tiempo que es el espacio entre la velocidad media. El espacio tenemos acá, 2 por 3 entre la velocidad media que he calculado y el otro en velocidad media cuando va cargado. Y luego cuando vuelve vacío y cuando vuelve vacío. Y he calculado los dos tiempos. Y eso es todo lo que nos pide. Determinar cuál es la cantera más conveniente para abastecer a la planta chancadora. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, indudablemente esto conllevaría pues a todo un trabajo, ¿no? Que hacer, digamos, me refiero de cálculos y fórmulas.
Entonces, como ustedes tienen a la mano esto, yo voy a ver acá, y entonces voy a ver, en Excel voy a formar un cuadrito, voy a hacer en Excel un cuadrito, donde voy a hacer tramo, ida con carga, peso bruto, vuelta sin carga, peso neto. Voy a poner un cuadro de pendientes, más 4, 2, menos 3, más 4, 4, y de vuelta. Las pendientes voy a colocar acá. Esto todavía no digo si es positivo o negativo, las pendientes. ¿Son cuántos tramos? 1, 2, 3, y de ida y de vuelta, 1, 2, 3. Con eso voy a calcular todo, entonces necesito calcular el E mínimo, que es igual a la resistencia total. Voy a calcular la velocidad, chequeo con la velocidad máxima, si en este caso es más, entonces adopto una velocidad, con eso puedo calcular otro E, ¿no? El esfuerzo, pero antes de eso calculo si patina o no patina, y luego coloco las distancias, y entonces yo genero acá una formulita en función de todo, en el tiempo, y calculo un tiempo en base a la velocidad media, y luego en la cantera B igualito hago. Ida con carga, sus pendientes, igualito genero, y ustedes ven que acá estoy calculando todo esto, que lo vamos a calcular con ustedes. Entonces ya la siguiente semana, con calma y paciencia, van a traer esto, y entonces nosotros calculamos ya todo lo que hacíamos, digamos, en este caso, con todo lo que íbamos de parte por parte, ya lo estamos reduciendo a una matriz que es importante ya para calcular. Y acá está resuelto todo, está todo impreso, que vamos a trabajar, y voy preguntando uno por uno cómo sale, y me van indicando. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a resolver el lunes, ¿no? Con calma y paciencia. Ahí vamos a plantearle ya su primer trabajito, que es sobre este punto, y lo vamos a ir resolviendo conmigo, porque ese es parte ya de conocer mucho mejor. ¿Está claro, joven? ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿No? Entonces, esto hay que traerlo impreso, por favor, para tener lo que ustedes van escribiendo, para que sea mucho más fácil de cómo vamos calculando. ¿Les parece? Impreso, donde ustedes lo puedan tener, pero que tengan a la vista para que vayan anotando, porque podemos encontrar cualquier falla también, como siempre, no falta, ¿no? Solamente es de digitación, pero el concepto no debe cambiar. A ver, vamos a pasar lista entonces. Vamos a pasar lista. A ver. Esto no. WhatsApp tampoco. Vamos a ver, entonces vamos a formar otro acá. No. Delegada, ¿se está viendo lo que estoy entrando? Sí, sí, ingeniero. Gracias. Bien, entonces acá vemos registro de asistencia. Estamos viendo el registro de asistencia, entonces el vehículo ejemplo. El vehículo. Ejemplo. Correcto. A ver, vamos a ver. Aponte Reyes. Presente, ingeniero. Gracias. Campos Figueroa. Lenin. Presente, ingeniero. Gracias. Cárdenas Maut. Presente, ingeniero. De Paz González. Presente, ingeniero. Gracias. Figueroa Mendoza. Presente, ingeniero. Flores Aparicio. Presente, ingeniero. Gracias. Flores Cauchi Frank. Presente, ingeniero. Gracias. Flores Cochachin. Flores Cochachin. Guillén Guamán. Presente, ingeniero. Gracias. Guamán Rivera.
Guamán Rivera, Guayanay Luciano Joel, Presente, ingeniero. gracias. Jamanca Rosales, Jamanca, Jaramillo Miranda, Presente, ingeniero. gracias. Lino Broncano, está presente. Mike Gabriel, Presente, ingeniero. gracias. Mayboy Marcos, Presente, ingeniero. nuestra estrella subdelegado, Menacho, Presente, ingeniero. gracias. Méndez Salcedo, Ortiz Bayona, Ingeniero. gracias. Quito Granados, Presente, ingeniero. gracias. Reyes Rosas, ¿dónde está? Roca Muñoz, Presente, ingeniero. gracias. Y nuestra estrella, la delegada Villanueva Muñoz, Jocelyn. Presente, ingeniero. Jocelyn, me tienes que mandar también tu teléfono porque ayer estaba que requintaba, que no podía, no tenía número. Menacho no me contestaba, le llamaba y le mandé solamente el WhatsApp. Tu teléfono. Mi número por su WhatsApp. No se preocupe. Exactamente, para estar en contacto, todo, cualquier cosita. Siempre va a haber eventualidades. Y lo que me van a ayudar, delegada y delegado, o sea, Jocelyn y Sí. Noé me van a ayudar cuando alguien esté en el chat que no puede entrar porque ya está viendo que hay problemas con el ingreso, hay problemas con el micrófono. No les estoy pidiendo cámara porque no les exijo, porque yo sé que es difícil, inclusive para nosotros como docentes, tener cámara. Entonces, que deberíamos nosotros trabajar todo con cámara abierta para poder, pero a veces no se puede. Entonces, de tal manera que ese es otro de los problemas que se están generando en todo esto. Y yo quisiera que en este caso ustedes puedan tomar en cuenta pues que hay dificultades siempre al momento de conectarse, ¿no? Entonces siempre si hay en el chat alguna inquietud me comunican, entonces yo lo voy chequeando también, ¿no? Si alguien tuvo alguna dificultad para poder conseguir. Bien, yo creo que esto